Buenas, bienvenidos a todos al el inicio de las clases de Integrado Ciclo Básico. Vamos a dar comienzo a la primera unidad y el primer módulo que corresponde a Fisiología Cardiovascular. Em, este ciclo de la unidad uno corresponde a 4 clases, 2 de Fisiología Cardiovascular y 2 de Fisiología Respiratoria. Es importante que recuerden que esta unidad va a ser evaluada no solamente por el contenido de clases, sino también por controles al finalizar cada uno de estos módulos que se van a encontrar dentro de la plataforma Finis. Y también el contenido del texto de lectura complementaria que también se encuentra en Finis, que habla de fisiología cardiovascular respiratoria y otro tema más de membrana celular y sistema nervioso autónomo que se van a encontrar también en esta plataforma, como les había dicho anteriormente, y que van a ser consideradas, por ende, en la prueba final. Entonces vamos a comenzar con el contenido del módulo 1 de fisiología cardiovascular. Cuando hablamos de fisiología cardiovascular, primero tenemos que recordar cuáles son las funciones principales y generales de este sistema. El sistema cardiovascular tiene tareas relevantes respecto al transporte de diferentes tipos de elementos, tales como moléculas, oxígeno y CO2 respecto al sistema respiratorio, transporte de nutrientes, transporte y excreción de ciertos desechos metabólicos que eliminan los órganos adyacentes a este sistema cardiovascular, y también transporte de hormonas, ya sea unidos a alguna proteína como una albúmina o disueltos netamente en el plasma hacia el órgano target o el órgano blanco. Y también un papel endocrino conocido principalmente gracias a la secreción y síntesis de una hormona que es generada dentro de la aurícula del corazón, que es conocida como atriopeptina o péptido natriurético atrial. ¿Qué es lo que hace esta hormona a nivel cardiovascular? Esta hormona es sintetizada gracias al aumento de la presión arterial que sensa el corazón, y este aumento de la presión arterial produce la síntesis de esta hormona que tiene regulación en la homeostasis del agua, potasio y sodio. Por eso su nombre, péptido natriurético atrial o atriopeptina. ¿Qué es lo que hace? Esta hormona disminuye la reabsorción de sodio a nivel renal, y el sodio, como bien lo sabemos, es un osmol activo que trae consigo agua. Lo que ocurre es que dentro de la orina de este paciente, el paciente va a presentar aumento de la concentración de sodio más allá de los niveles normales y por ende también más agua, es decir, orina más. Eso trae consigo una disminución de la presión arterial como método de respuesta para evitar mantener la presión arterial alta, ¿ya? Y esto es lo que netamente hace esta hormona. Cuando hablamos también de la clasificación dentro de la distribución del sistema cardiovascular, vamos a encontrar que el sistema cardiovascular tiene dos sistemas. Un sistema que es conocido como circulación o sistema pulmonar, ya que está compuesto por el ventrículo derecho, la arteria y la vena pulmonar y todo el circuito pulmonar que tiene que ver con el sistema de oxigenación y remoción del CO2. Y por otro lado, el circuito sistémico, que es este que está compuesto por el ventrículo izquierdo, la aorta y todos los sistemas vasculares y grandes vasos que viajan por todo el organismo para irrigar y nutrir y eliminar los desechos de todos los órganos adyacentes, ya sean como sistema digestivo, cerebro, riñones, etcétera, ¿ya? Entonces esos van a ser los dos elementos que componen el, el circuito sistémico y el circuito pulmonar. Bueno, ahora hablando un poco más de la anatomía de este sistema cardíaco, el corazón en sí, tenemos que recordar que el corazón está compuesto por 4 cavidades. Ya vamos a ver, en esta imagen no se ven todos los elementos que componen, pero son 4 cavidades. A nivel superior vamos a encontrar las aurículas, tanto izquierda como derecha, y a nivel inferior ventrículos izquierdo y derecha. Es importante también mencionar de que la aurícula y el ventrículo, tanto izquierdo como derecha, están conectadas o interconectadas por válvulas. Ya a nivel izquierdo, la válvula que se encarga de comunicar la aurícula con el ventrículo es conocida como válvula mitral, y a nivel derecho es conocida como válvula atrioventricular. Otro detalle también relevante es que las aurículas en conexión con las arterias o venas no presentan, en este caso, válvulas, es decir, la aurícula izquierda, que está conectada con la vena pulmonar, no presenta válvula, y la aurícula derecha
con la vena cava superior e inferior tampoco presenta conexión con válvulas, ¿ya? La aurícula derecha entonces está conectada con la vena cava superior e inferior. La vena cava superior va a estar encargada de comunicar y entregar todo el contenido de CO2 de sangre venosa de las extremidades superiores o tronco superior, y la vena cava inferior va a estar a cargo de comunicar y entregar todo el contenido venoso de extremidades inferiores, ¿ya? Eh, por otro lado, el ventrículo izquierdo va a estar comunicado a nivel inferior por la aorta, ¿ya? La aorta y el ventrículo izquierdo tienen una válvula que es conocida como válvula aórtica, ya que la vemos acá en la imagen que aparece a nivel superior, pero si lo hiciéramos en un esquema lo podríamos dibujar hacia abajo, ¿ya? Y también encontramos a nivel del ventrículo derecho la comunicación del ventrículo derecho con la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, a diferencia de casi todas las arterias, esta arteria lleva consigo sangre venosa. Y por otro lado, la aurícula o atrio izquierdo tiene contacto con la vena pulmonar que tiene sangre arterial. Bueno, entonces tenemos en resumen las cuatro cavidades comunicadas por ventrículos mitral y atrioventricular. Los auriculares no presentan válvulas. Y a nivel de comunicación, la aurícula, ambas aurículas están comunicadas por venas, la vena pulmonar y vena cava superior e inferior, y los ventrículos están comunicados con las arterias, arteria aórtica y la arteria pulmonar. ¿Ok? Otro detalle también importante a mencionar dentro del sistema cardiovascular es que esto presenta estructuras en relación a los vasos sanguíneos. Recuerden que el sistema cardiovascular no solamente abarca lo que es el corazón, sino también los vasos sanguíneos que distribuyen y entregan y administran este flujo y volumen sanguíneo. Entonces, para poder reconocer un poquito más esta estructura, vamos a hablar de que estos elementos, los vasos sanguíneos, presentan ciertas características estructurales que la diferencian una de la otra en cuanto a tamaño y en cuanto a función. Y estas van a ser diferenciadas o van a ser moduladas respecto al flujo y la resistencia que estas entregan. ¿A qué voy? Vamos a ver acá en nuestra imagen a la izquierda que presentamos, por ejemplo, la arteria y las venas presentan ciertas similitudes, primero respecto al tamaño. Eso atribuye o da cierta atribución a que las arterias y venas, o es decir, grandes vasos de gran calibre, son estructuras que son conocidas como vasos de conducción. Quiere decir que son vasos de conducción, es decir, que llevan consigo solamente volumen sanguíneo y no tienen ninguna una tarea adicional más allá que transportar volumen de sangre. Y para que ellas puedan transportar, tienen que tener ciertas características morfológicas que hacen que, por ejemplo, ambas, tanto las venas como las arterias, tengan mayor cantidad tanto en endotelio, tejido elástico, músculo liso y tejido fibroso que da mayor estructura de soporte y variabilidad para llevar consigo el transporte de volúmenes. Por otro lado, vamos a encontrar que las cavidades o las estructuras de vasos más pequeños no tienen tanta estructura morfológica, y llegamos al caso incluso del capilar que solamente posee tejido endotelial. Esta característica de que el capilar solamente posea tejido endotelial es debido a que no necesitamos que el capilar presente muchas estructuras morfológicas, ya que si este presenta muchas barreras, la barrera del traspaso del intercambio gaseoso va a ser mucho más difícil. Recuerden que el capilar, la función principal del capilar es generar el intercambio gaseoso, tanto del CO2 como del oxígeno. Y si tenemos una barrera muy gruesa, la capacidad de difusión va a ser mucho más difícil. Recuerden que los gases se transmiten por difusión, se transportan por difusión. Entonces, estos capilares presentan una barrera mucho más pequeña, solamente tejido endotelial, mientras que los tejidos de mayor calibre, que tienen que ver más con el transporte y no el intercambio, que son conocidos como vasos de conducción, presentan estructuras mucho más complejas. Otro detalle importante es que estas estructuras de mayor calibre presentan músculo liso. El músculo liso es relevante ya que es el elemento que va a ser capaz de regular el radio de un vaso. Y vamos a ir a hablar de un tema que es lo que es la regulación del flujo y la resistencia. El flujo, que es la cantidad de litros que pasa por cierta cantidad de tiempo, que en este caso lo vamos a medir por litro por minuto, va a depender de dos elementos principales: el gradiente de presión que presenta el vaso sanguíneo y la resistencia que opone este vaso sanguíneo hacia la cantidad de volumen. ¿Ya? Es decir, que el flujo es la gradiente de presión dividida por la resistencia. Cuando un vaso presenta mayor resistencia, el flujo disminuye.
Por otro lado, ¿qué elementos modifican la resistencia? Vamos a conocer tres elementos vitales, o sea, esenciales: el largo del vaso, la viscosidad del fluido y el radio del vaso. De estos tres, el elemento más relevante va a ser el radio del vaso, ya que el largo del vaso es un detalle anatómico que no puede ser modificado. La viscosidad del fluido es un elemento que es bien constante en su mayoría de los pacientes, excepto en situaciones patológicas en específico, pero que normalmente no se modifica. Entonces, el elemento que más sufre modificaciones y que puede afectar la resistencia va a ser el radio del vaso. Y por ende, directamente el radio del vaso se va a modificar dependiendo de cómo uno estimula el músculo liso. ¿A qué voy? Si el músculo liso aumenta el tono, es decir, los vasos sanguíneos que presentan músculo liso, va a aumentar el tono y ese aumento del tono va a tener con ella cambios dentro del mismo radio de este vaso. ¿Ya? Un aumento del tono, por ende, va a traer un efecto que se conoce como vasoconstricción. Y esta vasoconstricción es dependiente de ciertos factores que van a modificar el radio del vaso sanguíneo. Acá en esta imagen podemos ver una imagen ya que explica un poco cómo varía el radio del vaso dependiendo de ciertos factores y ciertas hormonas que van a poder modificar y alterar el tono de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Vale decir que no todos los vasos sanguíneos presentan musculatura lisa, entonces la modificación del radio y por ende del flujo va a depender netamente de los elementos que presenten músculo liso. Vamos a encontrar que los agentes vasodilatadores más importantes va a ser el óxido nítrico por excelencia y luego las prostaglandinas, que son elementos que son liberados dentro de la cadena del proceso inflamatorio, que también van a tener como respuesta la vasodilatación. Recuerden, la vasodilatación significa que el músculo liso en este caso se relaja, no aumenta el tono, sino que se relaja y trae por ende un aumento del radio, es decir, el vaso se agranda. Y por otro lado, cuando hablamos de vasoconstricción, vamos a tener dos elementos relevantes: la norepinefrina, que es uno de los elementos de las catecolaminas, ¿ya? Y está directamente relacionado con el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, que es principalmente neuronal, va a liberar norepinefrina y esta norepinefrina se va a acoplar a un receptor que es el receptor alfa 1 adrenérgico, ¿ya? Y esto va a provocar aumento del tono del músculo liso, de los vasos que tengan músculo liso, y eso va a tener consigo el efecto contrario: disminuir el radio del vaso, aumentar la resistencia y por ende disminuir el flujo. Y otro elemento también importante en provocar la vasoconstricción va a ser la angiotensina 2, que si bien no recuerdan, es un elemento que se libera en el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel renal. Y esto también produce vasoconstricción.